El quien me conoce sabe que soy historiador, en ningún momento conspirador. Hoy, nuestro programa, nuestra protagonista es María Magdalena. Al día de hoy nos ha llegado muchas noticias de ella. Mujer pecadora, adúltera, aquella que Jesús le expulsó los 7 demonios. Es curioso, porque ya hicimos un programa en su día sobre Judas Iscariote, que al día de hoy no había llegado la información de que era el traidor. Y yo comencé preguntando el por qué, para calificar a alguien de traidor, por lo menos que conocerla, ¿no? De la misma manera, os invito a que conozcamos realmente quiénes fueron los culpables, porque existen, de esa fama de María Magdalena. Comencemos el programa. Bien. La primera pregunta, ¿qué le pudo atraer a las mujeres, entre ellas María Magdalena de Jesús de Nazaret? Vamos a comenzar, con vuestro permiso, pues con algo que puede ser lógico pensarlo, ¿no? El físico de este personaje. Porque antes de conocerlo, pues primero tenemos la envoltura física. Bien, existe una carta llamada de Léntulo a Octavio, escrita en latín, de autor desconocido, y tampoco tenemos fecha de elaboración, pero que curiosamente nos narra físicamente cómo era este personaje. Jesús, según esa carta de Léntulo a Octavio, tenía el pelo color caoba, lo que equivale al color castaño, dividido en dos, partido en dos, es decir, en una carrilla en medio, liso, y una vez que llegaba a los hombros, una especie de rizos. Bien, también nos habla en esa carta de Léntulo a Octavio que la barba la tenía muy bien cuidada. Igualmente, la boca. Y no le faltaba ni una pieza dental. Los ojos, color del cielo, lo que puede equivaler ojos azules, ojos claros. Bien, pues físicamente de entrada, lo primero que pudo atraer, sobre todo además en esa carta al final dice que era un hombre muy alto. Hicimos un programa sobre la Sábana Santa en donde pues identificamos el hombre que aparece en la síndrome de Turín, que tenía 1,80, 1,81 de altura. Bueno, pues con esta descripción de la carta de Léntulo a Octavio y la presencia física de Jesús en aquella época, de entrada era antagónica a cualquier judío. ¿Por qué? Porque los judíos no superaban ni 1,70 m de altura. La piel era color aceitunada, para nada había ojos claros, brillaban por su ausencia. Pues físicamente, quizás si cogemos el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 2, vemos que nos describe que muchas mujeres lo seguían. Pues ya tenemos de entrada la apariencia física de este hombre. Pero ¿qué más le pudo atraer a esas mujeres para seguir a Jesús de Nazaret? Pues, al parecer, era un gran predicador, un gran orador, llamaba la atención. Es más, cuando explicaba cualquier cuestión, cualquier enseñanza, incluso utilizaba comparaciones o ejemplos, parábolas, para que fueran mejormente entendidas. Bien, ¿y qué más? Pues a buen seguro lo que más le pudo atraer a todas aquellas mujeres, incluido María Magdalena, es que Jesús de Nazaret le dio un sitio que en aquella época no tenía. Me explico. La mujer, y siento lamentablemente decir esto, pero nos tenemos que trasladar todos al siglo I, las costumbres del siglo I, la mujer, por el hecho de ser mujer, ya era pecadora, desde que nacía. Desde muy pequeña le enseñaban a cocinar y a guisar. ¿Por qué? Porque después, por contrato, se tenían que casar con un varón y el motivo de no dominar el arte culinario era suficiente para ser repudiada. Con eso os digo todo. Cuando una mujer tenía la menstruación, fijaros que duró, le decían que estaba contaminada. Almorzaban o cenaban después de los varones. En la sinagoga nunca ocupaban los primeros lugares, siempre estaban detrás. Y Jesús trató a la mujer exactamente igual que a los hombres. Él arremetía contra la clase dominante. ¿Quiénes? Saduceos, fariseos, escribas, levíticos. Pero protegía a los más débiles de su sociedad, que eran las mujeres y niños. Pues, claro,
Evidentemente, eso sí que le llamó la atención. Entonces empezamos a cumplir lo que dice el Evangelio de Lucas, que muchas mujeres lo seguían. Bien, pues Jesús comenzó su vida, su etapa pública, digamos, en el año 28 de nuestra era, cuando fue bautizado por Juan, hijo de Isabel y Zacarías, apodado el Bautista. Inmediatamente después se fue a Galilea. Y precisamente en Galilea, muy cerquita de Cafarnaúm, que está en la parte occidental del mar de Galilea, digo que estaba porque hoy en día no existe, estaba Magdala, de donde era María Magdalena o María de Magdala. Bueno, yacimientos actuales han podido, Magdala significa torre, ese es el significado de su nombre. Pues yacimientos actuales han identificado por la forma de su construcción que esa aldea era de personas de alto nivel adquisitivo. Seguimos estando de acuerdo con el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2. Había muchas mujeres que lo seguían y que incluso financiaban su desplazamiento. Bien, pero de María Magdalena, que es nuestra protagonista, no tenemos mucho escrito. Es verdad que las que más se nombra, pero no hay mucho escrito. Entonces, ¿dónde le viene esa fama de que una mujer pecadora, adúltera? Pues, permitidme la expresión, pero lo voy a decir así de claro, ¿no? La culpa lo tiene un papa de la Iglesia Católica. Exactamente Gregorio Magno. Gregorio Magno, en el año 591, identificó a todas las mujeres pecadoras de la Biblia con María Magdalena y lo promulgó. Algo que veo absurdo porque los evangelistas, si os dais cuenta, cuando se refieren a esa mujer, la mencionan por su nombre, María Magdalena. Pero claro, este papa dijo que la mujer pecadora, que no viene su nombre, la mujer pecadora que ungió los pies de Cristo en casa de Simón el leproso, era María Magdalena. Bueno, si yo lo tuviera delante, es imposible, le diría, ¿cuál es el motivo? Porque ahí no se nombra no se menciona su nombre. Este mismo papa identificó a la mujer adúltera. Hay un pasaje que seguro que os suena muchísimo, ¿no? Está en el Evangelio de Juan, versículo del 3 al 11. Hay un pasaje de una mujer adúltera y es aquella famosa frase, ¿no? Todos la querían lapidar y Jesús le dijo a la concurrencia, el que no haya pecado que tire la primera piedra. Bueno, pues para este papa también se trata de María Magdalena. ¿Y por qué? Es que no se menciona, vuelvo a repetir su nombre. También para Gregorio Magno, ya digo que empezó a promulgar esa fama de María Magdalena a partir del 591, para Gregorio Magno, María de Betania y María Magdalena era la misma mujer. No, Betania era una población que estaba al sur de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, ¿vale? Y María de Betania era hermana de Marta y de Lázaro. Y María Magdalena, como hemos dicho anteriormente, es de Galilea. Tenéis una prueba muy fehaciente de que ella era de Galilea. Si cogéis el Evangelio de Juan, en el momento de la resurrección, María Magdalena, que ahí la menciona, vio el sepulcro abierto, entró y se encontró, no identificó que era Jesús ni nadie, se encontró con un hombre de espalda. Y creía que era el jardinero de la huerta del jardín de José de Arimatea. Y le dijo, al no encontrar el cuerpo de su maestro, le dijo, dime en dónde lo has puesto, que yo misma iré a buscarlo. Él se volvió y le dice, María. Automáticamente la identificó y ella le respondió, Rabuní. Rabuní significa maestro y es una palabra aramea. Eso es lo que demuestra que María Magdalena no era de Judea, era de Magdala, de Galilea. Bien, pues esa fue la fama que le dio el Papa Gregorio Magno a María Magdalena. Por eso no ha llegado esa fama de, y perdón la redundancia, de que una mujer pecadora, adúltera, ¿vale? Pero claro, también hemos escuchado que Jesús tuvo una relación íntima con María Magdalena, e incluso que fueron pareja. Habéis visto, que no hay por dónde cogerlo históricamente, ¿no? Habéis visto seguramente la película o el libro, habéis leído El Código da Vinci de Dan Brown, ¿no? Utiliza precisamente esa relación, ¿vale? Pues vamos a desvelar el por qué no ha llegado esta noticia. Existió una corriente filosófica llamada gnóstico que partió 300 años después
de la muerte, bueno, 3 siglos, de la muerte de Jesús. Eran los gnósticos. Gnosis significa conocimiento. Vale. Pues ellos, esta corriente filosófica, lo que intentaban siempre es justificar la muerte de Jesús. Pues tienen 2 evangelios llamados Evangelio de María Magdalena y otro Evangelio de Felipe, en donde nos coloca a María Magdalena como la principal de sus discípulos. Y además la menciona como el acompañante. Yo pienso que acompañante de Jesús no solo era María Magdalena, sino el resto de los apóstoles. Bien, pero concretamente el Evangelio de Felipe, hay un apartado que dice que Jesús le dio un beso, presumiblemente, porque no se ve claramente, porque hay un boquete que te lo impide, pero sí podemos intuir en ese manuscrito que Jesús le dio un beso en la boca a María Magdalena. Bueno, pues los saludos entre los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, en aquella época el saludo era con un beso, precisamente con un beso en los labios. Al igual que yo saludo a una persona que tengo confianza, le doy un abrazo, le doy la mano, y a una mujer 2 besos en la mejilla, en aquella época se saludaban de esta manera. Y de hecho os voy a contar una anécdota. No hace mucho tuve que ir a Málaga y mi contacto de Roma me puso en contacto con una familia de judíos ortodoxos. Bien, cuando yo fui a Málaga para reconstruir un guión de cine, aproveché para visitar a esta familia. Me abrió la puerta un señor con barba, frondosa. Era un matrimonio con una hija, y él, cuando entré en su casa, me agarró de los hombros y me dio, con esas barbas, eso pinchaba, me dio un beso en los labios. Era una manera de saludo. Claro, no fue muy agradable para mí, pero era su saludo. También me agasajaron de tal manera su mujer y su hija. Eso fue algo más agradable. Independientemente de todo, los judíos ortodoxos al día de hoy, es su forma de saludo. De hecho, eso que aparece en el Evangelio de Felipe era algo muy normal. Judas entregó a Jesús con un beso, y no por el hecho de ese beso o acercamiento de labios significaba de que ambos tuvieran una relación íntima, ni mucho menos. También, al día de hoy nos han llegado varias noticias, como por ejemplo que un varón en aquella época tenía que estar casado con la edad de Jesús. Sí, vale, pero no olvidemos que Jesús fue crucificado por varios motivos. Y uno de ellos es por el incumplimiento del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8. Creced y multiplicaos. Eso, el incumplimiento de la ley, le llevó también a que los judíos lo entregaran a Poncio Pilato, entre otras muchas cosas. Por otro lado, también nos comenta que un rabino, un maestro, en aquella época, tenía que estar casado obligatoriamente, sí, pero no fue en el año 30, fue la obligatoriedad. Se promulgó en el año 70, es decir, Jesús murió en el año 30. En la época de Jesús, un rabino o un maestro no tenía por qué estar casado. Bien, quizás, lo que ha hecho este Papa Gregorio Magno y esa fama que le dio a María Magdalena, después, posteriormente, otros 2 papas la limpiaron totalmente y sanaron esa imagen. Por ejemplo, Juan Pablo II, o bien el actual Papa Francisco, que en el 2016 consideró a María Magdalena como apóstol de los apóstoles. Esta es la historia desmontando ese mito y esa creencia de que estamos ante una pecadora, una adúltera, porque no hay datos que así lo certifiquen. Lo que sí está claro es que no sé si María Magdalena estuvo enamorada de Jesús de Nazaret, no lo podemos saber, pero sí que lo defendió hasta su propia muerte. Muchas gracias.